Habían estado observando la Tierra durante décadas con fríos ojos arrogantes desde estrellas distantes. Detrás de pantallas de vidrio y cubiertas de mando de cromo pulido, el dominio Tal Rooks, como se llamaban a sí mismos, gobernaban 3 brazos de la galaxia altos anfibios. Seres con sangre tan oscura como el petróleo y egos aún más oscuros clasificaron la Tierra. Como un sistema primitivo de nivel 7 apenas digno de catalogar, éramos insectos para. Hasta el día en que aparecieron los serafines, no tenía un nombre en sus registros, ni perfil de diseño, ni térmico. Firma simplemente nada, cayó al espacio real por encima de su cuarta armada. Estacionado cerca de Virex 9, una colonia minera orbitando una estrella moribunda, una flota de 87. Buques cruceros de batalla, acorazados, interceptores desaparecidos en 4 minutos. Di que no disparó armas convencionales, no torpedos, no ráfagas de plasma, no lo hizo. La comunicación no amenazó. Simplemente llegó y todo dejó de funcionar, escudos colapsados, agujeros implosionados como papel aspirado al vacío, los enlaces de comando se cortaron y luego comenzaron los barcos, desgarrándose casi como si algo dentro estuviera reescribiendo el asunto en sí mismo. Estuve allí, mi nombre es Rey Capitán, anteriormente del reinado de la tormenta ON estábamos. Comando de defensa del sistema exterior de la Tierra, monitoreando la actividad marginal cerca de las estaciones del anillo exterior de Saturno. Nuestro trabajo era mantener contrabandistas piratas deshonestos y el ocasional explorador Tarrux en jaque. Nosotros no se suponía que participaran directamente, no sin el permiso de los altos mandos, pero los serafines no le preguntaron a nadie, que la orden venía codificada y silenciosa. Una señal de comando terrestre observa y extrae la telemetría, no interfiere. Eso fue todo lo que interceptamos. El vector de aproximación de los serafines salió del espacio FTL como un fantasma sin ondas y motor. Flash, ni siquiera distorsión de la estela gravitacional, solo una forma larga negro mate, sin luces, sin insignias. No parecía un buque de guerra, parecía como la muerte embotellada en un agujero enchapado. Los barcos tal lo recogieron 40 segundos después. Llegó, revolvieron casas y cañoneras, los vi enjambrar como enojados. Avispas alrededor de una llama que no entendieron, y luego comenzó, en primer silencio de radio, su charla corta, la oración de los medios que escuchamos gritar antes. Se apagó y luego las luces comenzaron a morir barco por barco, como si alguien se estuviera cerrando. Realidad para ellos, un recipiente a la vez, agujeros doblados, no explotados, doblados como eran de plástico blando bajo manos aplastantes. Su Dreadnought intentó disparar un rayo gravitón. Le salió el tiro por la culata a la energía. El pulso se retroalimenta a través de su propia columna vertebral, friendo cada circuito antes de convertir su puente en escoria fundida. Al tercer minuto, la mitad de la flota se había ido. El resto comenzó a huir. No llegó muy lejos. Los serafines no se movieron ni una vez. Flotó quieto en silencio, observando, calculando, y luego pulsaba. Esa es la única palabra que tengo para. Es una onda azul de fuerza invisible rodando hacia afuera. No luz, no sonido, solo un presión que atravesó el casco de mi barco e hizo que todos los hombres a bordo cayeran de rodillas. Nuestras lecturas quedaron en blanco. El corazón se sintió como si se saltara 4 latidos, y luego los barcos Tal Rooks simplemente se evaporaron. Se fueron como si nunca hubieran estado allí, y tan rápido como llegaron los serafines. Giró sin motores encendidos, giró lentamente con precisión y aceleró a FTL. Sin dejar rastro, nunca obtuvimos una firma, ni siquiera una dirección, dijo el comando terrestre. Nada después del evento fue sellado, registros enterrados sin interrogatorios, solo uno. Línea en nuestros registros cifrados, a Set Sarapin funcionando según lo previsto. Fase 2 a seguir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un barco deshonesto, no lo era. Extranjero, ese monstruo era nuestro. No pude dormir después de que sucedió a bordo de él. Lluvia tormentosa, el silencio era insoportable. Mi tripulación suele tener la mandíbula floja y veteranos de piel dura de los enfrentamientos en el espacio profundo se movían como fantasmas. Nadie hizo una broma. Nadie habló de permisos en tierra o carreras de póker, no después de lo que nosotros. Vi que me senté solo en la plataforma de observación mirando la quietud de los Virex 9. Orbita a la mitad de la superficie de las estrellas, ardiendo en lento decaimiento. Detrás de ella habíamos visto guerras. Antes de luchar, los piratas veían arder los barcos Tal. Pero lo que presenciamos con él, Sarafim, no fue guerra, fue ejecución, y no fue solo lo que vimos, sino lo que. No hubo señales de saludo, no hubo represalias, no hubo rastro de emoción que los serafines tuvieran.
Redujo una de las flotas más fuertes de la galaxia a polvo de estrellas en 4 minutos y todavía no sabíamos cómo ni por qué. La voz del capitán Ray, comandante Huy, atravesó el silencio silencioso pero conmocionado. Es posible que desee venir al CIC, tenemos algo que no pedí. Acabo de mudarme. Dentro del centro de comando e información, la iluminación estaba atenuada. El casco estaba sobre la pantalla holográfica principal. Con los brazos cruzados, su mandíbula afeitada, generalmente limpia, ahora muestra 3 días de ansiedad. Crecimiento a su lado en Drax, el técnico de nuestras comunicaciones, se veía pálido. ¿Qué es lo que le pregunté a Drax? Al principio no habló, solo tocó el costado de él. Pantalla, tenemos una señal, no es externa, viene de los serafines. Se me cayó el estómago, ese barco se ha ido, sé que Drax respondió, ojos moviéndose hacia mí. Es por eso que esto me está volviendo loco. La transmisión acaba de aparecer codificada a través de nuestra propia red como si fuera. Escondiéndose los circuitos. No se está transmitiendo. Está incrustado. Tocó él. Mensaje no estaba en un idioma sin palabras, sin códigos, solo un sonido como un zumbido bajo. Mezclado con susurros casi como un latido de corazón, pero mecánico digital. Debajo de él, un ritmo pulsaba como tambores, el casco submarino se inclinaba más cerca. Ejecutar diagnósticos, esta especie de artefacto de un pulso de onda larga. Drax sacudió la cabeza lentamente. No, señor. Borró los datos 3 veces. No es Talox, no es Virex rebote atmosférico. Es real y señor. Está imitando nuestro cifrado que llamó toda mi atención. ¿Estás diciendo que la señal es humana? Drax no respondió, no necesitaba hacerlo. Pude verlo en su rostro, un mensaje, seguido minutos después un texto real. Transmisión esta vez corta, solo 5 palabras, comienza la segunda fase, observar solo lo mismo. Fuente ningún origen, simplemente apareció como si siempre estuviera en nuestro sistema esperando a ser. Activado, me volví al casco, consígueme comando terrestre, no están respondiendo él. Murmuré que todos los canales están bloqueados, solo la línea roja de prioridad. Así que ese fue el comando que no se sorprendió. Esperaban esto esa noche que comencé a cavar el casco. No me gustó, dijo que estaba arriesgándome al alguacil de la corte si rompía más allá de la autorización de seguridad. Pero no me importaba. Algo dentro de mí no descansaría. Lo que encontré no estaba en ningún registro oficial, ni siquiera estaba enterrado en archivos profundos. Se eliminó el contenido recuperado. En bits y fragmentos, proyectos antiguos, presupuesto negro, archivos fantasma con referencias cruzadas. Bajo designaciones como disuasivo humano autónomo HER 0000 Project Red. Entidades de clase de armas, que la última parte me hizo dejar de ser disuasorio. Entidades de clase de armas, no entidades de barcos, no pilotos. Encontré un fragmento de un registro de ingeniería fechado hace casi 20 años que mencionaba núcleos de IA desarrollados a partir de fallas. Experimentos de aumento cerebral en soldados humanos dijeron que habían intentado extraer patrones conscientes de mentes dañadas por traumas extremos. Sobrevivientes de combate torturaron a operativos hombres que habían sido rotos y reconstruidos una docena de veces. Estos no eran voluntarios, eran reciclado. El proyecto no tenía como objetivo curarlos, quería instalarlos en barcos. Eso es lo que los serafines no eran: un barco, un ataúd, una máquina guiada por el alma quemada de un hombre que había visto demasiado y sentía muy poco, un fantasma de nuestra propia creación. Construimos eso. Lo pusimos en él y lo soltamos 3 días después del evento Virex. Otra flota desaparecida. El comando central de Talru emitió una transmisión de pánico a todos los sistemas miembros. 17 barcos más perdidos cerca del cinturón Kasari, misma firma. 4 minutos, no hay sobrevivientes. Un barco de refugiados recogió fragmentos de las secuelas. No vieron a los serafines, pero informaron de cambios gravitacionales repentinos e imposibles como los que había tenido el vacío mismo. Retorcido en su lugar fue entonces cuando los imperios alienígenas comenzaron a enfrentarse. Acusaciones volaron, las fronteras estaban cerradas. Las rutas comerciales cerraron, todos los sistemas, señaló con los dedos, y nos quedamos sentados sin declaraciones, sin advertencia, solo observación, porque ahora tenían miedo y tierra. Estaba callado. Final de la semana. El comando terrestre finalmente nos habló para que no la flota o el público, pero para mí directamente un hombre apareció en nuestro barco a través de transbordador seguro. Él no dio un nombre, solo caminó hacia mi puente con un nivel 9 insignia de liquidación y una voz como grava bañada en acero me entregó un chip de datos. Esto es solo para tus ojos. La tormenta de lluvia está siendo reasignada a silencio. Protocolo de seguimiento: seguirás a los serafines a una distancia mínima de seguridad.
Sin contactos, sin interferencias, no preguntas. Preguntas, lo estudié por un momento. ¿Qué está haciendo? Le pregunté, él me miró fijamente. Limpiando el chip contenía sistemas de coordenadas que los Serafines visitarían, cada uno marcado por símbolos rojos. Civilizaciones pirata anida grupos mercenarios, incluso neutrales. Centros comerciales. Cada uno de ellos había apuntado a la humanidad esclavizada o descartada. En algún momento de la historia, algunos delitos tenían siglos de antigüedad, otros recientes no. ¿Importa? Todos eran objetivos. Ahora esto es venganza. Susurré que no. El agente. Corregido fríamente, este es un recordatorio de que quería golpearlo, pero era parte de mí. Entendido en el fondo, lo entendí. Terminamos de jugar especies de segundo nivel, terminamos de ser llamadas. La Tierra atrasada, frágil o primitiva, finalmente había decidido responder siglos. De falta de respeto con fuego y sombras, ya no enviamos embajadores. Enviamos a los Serafines 2 semanas después de nuestra carrera de observación. Volvimos a alcanzar el barco que había estacionado. Se encontraba cerca de las ruinas de un puesto avanzado de Celeran, una antigua colonia de investigación que había esterilizado por la fuerza a cientos de colonos humanos hace generaciones, llamándolos contaminantes biológicos. Los Serafines se cernían sobre los escombros como un dios juzgando un pecado olvidado. No. Se dispararon armas, pero en una hora el núcleo del planeta colapsó sobre sí mismo y el Serafín se movió. Mi tripulación estaba desentrañando. Anson Drax tuvo un colapso. Comenzó a murmurar sobre el barco que nos miraba de regreso. Juró que el zumbido que escuchamos en la primera transmisión era cada vez más fuerte. Se disparó a sí mismo. 2 días después dejó una nota que decía eso. Sabe que estamos allí. Solicité rotación psiquiátrica para el resto del equipo. La Tierra negó que dijera mantener. La proximidad no era negociable. No les importaba nuestra cordura. Nosotros fueron recolectores de datos. Eso fue todo por semana 3. 2 facciones alienígenas más declaradas. Ley marcial en todos sus sistemas. Los Serafines aún no los habían tocado. Pero el miedo se extendía más rápido que la destrucción. Circularon rumores de que la Tierra había creado una flota de estas cosas, batallones enteros de naves de venganza de IA. Vagando en silencio. No era cierto, pero tampoco lo negamos. ¿Por qué lo dejaríamos? Les temen a las sombras que se pregunten qué crímenes había recordado la Tierra. Susurra nuestro nombre como si fuera una maldición, porque la galaxia había olvidado una verdad sobre los humanos que no perdonamos. Esperamos y luego regresamos. El 3er mes fue cuando me di cuenta de que ya no seguíamos a los Serafines. No seguían a esa nave. No era solo una máquina que tenía. Me convencí de que era una IA deshonesta, de que sus muertes eran cálculos fríos. Amortización ejecutada a través de ceros y unos, pero algo había cambiado, había comenzado. Para cambiarnos o tal vez revelar algo que siempre había estado ahí, éramos solo el barco autorizado para seguir la tormenta. La lluvia flotaba como un fantasma detrás. Los Serafines, nuestro ma de camuflaje de largo alcance, trabajan horas extras solo para mantenernos invisible. Ya no estábamos en comunicación con el comando terrestre. Al principio lo asumimos. Fue protocolo, entonces sospechamos que era abandono. No sé cuál fue peor. El último conjunto de coordenadas llegó hace 2 semanas. Sistema de 841 en el cinturón Cural. Deshabitados o así pensamos que los Serafines llegaron primero, como de costumbre. Se deslizó 20 horas atrás y lo encontró flotando sobre un planeta oscuro sin luz solar. Sin atmósfera. Escaneamos la superficie y fue entonces cuando los vimos. Estructuras no humano alienígena. Me quedé allí mirando la fuente de escaneo, parpadeando a través de viejos planos ahora marcada como clasificada obsoleta. La arquitectura coincidía con los primeros marcianos. Prototipos de búnkeres abandonados hace siglos durante la migración del Éxodo. Pero esto no era Marte y nadie había dicho nada sobre otro asentamiento aquí. Huy fue primero en hablar. Estos no fueron construidos para la colonización. ¿Qué le pregunté entonces, sabiendo la respuesta antes de que dejara su boca almacenada? Experimentación. Drax habría sabido más. Pero Drax había volado los sesos hace 41 días y no uno a bordo quería ocupar su lugar. Los Serafines no dispararon armas. En cambio, abrió una escotilla que nunca antes había visto abrir nada. El casco simplemente se despegó hacia atrás como vidrio líquido que se pliega hacia afuera y desde adentro. Algo cayó. No fue una bomba. Fue un ataúd. El objeto aterrizó en él. La superficie del planeta, sin ondas de choque, sin sonido, simplemente se asentó. Ampliamos las imágenes. Casco casi vomita. Era un cuerpo humano cableado congelado. Extremidades reforzadas con soportes metálicos, cavidad torácica con placa craneal abierta y desgarrada.
fusionado con circuitos. La cara estaba en blanco, pero sabía que alguna vez perteneció a un hombre que... Vi como el cuerpo pulsaba una vez con luz azul, luego otra vez, luego gritó. No a través del sonido, sino a través de nuestros instrumentos. Todos los sistemas a bordo de la tormenta llovieron como un animal moribundo. Las luces estallaron, datos corrompidos, la gente colapsó gritando, agarrando su cabezas que no recuerdo que se desmayaran cuando desperté. 2 de mi tripulación estaban muertas. Una había metido un bolígrafo a través de la cuenca de su propio ojo. El otro se asfixió en una esclusa de aire anular. Los troncos habían sido. Borró solo una cosa, quedó una nueva transmisión como antes. 5 palabras que recuerda que está cerca. Me quedé mirando esa línea durante más de una hora. Incapaz de respirar. Él no los serafines. Él era cuando comencé a... Acepta la verdad, esto no era una IA. No era una mente cargada. Era un hombre hombre consciente atrapado en el metal olvidado y ahora despierto, y no solo estaba matando a nuestros enemigos, él estaba matando nuestros pecados. Tratamos de retroceder. Hui argumentó. En contra, al principio dijo que abandonar la misión sería alta traición. Le dije que si quería seguir siguiendo esa maldita barco fantasma y podría hacerlo solo yo mismo, lo lanzaría en una cápsula. Trazamos un ruta de escape a través de la grieta de Taran, un corredor warp apenas estable con un 40%. Tasa de supervivencia era una posibilidad remota, pero todos los sistemas que nos rodeaban se estaban convirtiendo en un cementerio y no iba a esperar hasta que fuera nuestro turno esa noche. Los serafines desaparecieron de nuestros alcances, simplemente se fueron sin firma warp, sin advertencia. No resplandor crepuscular, solo el espacio vacío. Parece que se movió en el casco, susurró. Tal vez somos libres. Sabía mejor que iniciamos el salto warp, y fue entonces cuando todo el infierno se soltó, luces cortadas, la gravedad fluctuó, nuestra IA se quedó en silencio literalmente. Desapareció de todos los sistemas, puertas selladas, las alarmas sonaron sin fuente. Lo logré. Al puente, arañando mi camino a través de pasillos ingrávidos, y ahí estaba. Justo afuera de nuestra ventana gráfica. Los serafines no tienen motores, no brillan, simplemente les gusta. Siempre había estado allí mirando, y luego no habló a través de las comunicaciones a nuestro. Mentes no eran palabras exactamente, eran recuerdos, mis recuerdos, dolor que había enterrado. Gritos profundos del asedio de Bubia, las caras de mi escuadrón. No pude salvar a los 5. Horas pasé arrastrándome a través del fuego enemigo con la mitad de mis intestinos derramando a la chica que dejé atrás en Titán. Estación de Colonia, su cara llena de lágrimas, el día que elegí el deber por encima del amor. Todo inundado en mi cabeza como ácido, grité. Hu ya estaba convulsionando. En el suelo otros morían en sus asientos, sangre saliendo de las narices, oídos, ojos. Los serafines no nos estaban atacando. Nos estaban mostrando nosotros mismos. Entonces todo se volvió negro cuando desperté. Estaba solo la tormenta, la lluvia estaba desconectada, frío flotando por el espacio como una tumba. El casco se había ido, sin cuerpos, sin tripulación, solo yo y una sola consola parpadeando con un mensaje sin nombre, sin remitentes, solo una línea que me construiste para matar. Ahora me miras. No pude moverme durante una hora. Mi barco estaba muerto, mi tripulación se había ido y lo que me habían asignado observar había cambiado. Su mirada hacia adentro ya no era una misión, era un castigo, eventualmente. Recuperé los sistemas parciales en línea, solo lo suficiente para mantener la respiración y la navegación del soporte vital flácidas. No propulsión, sin comunicaciones. Los próximos días ni siquiera puedo describirlos. Adecuadamente tendrías que vivirlo, el silencio, el peso de los recuerdos. Nadie. No era solo mi pasado. Él me había mostrado que era suyo, quien quiera que fuera una vez. Había visto más muerte de la que cualquier hombre debería ser traicionado por su propia gente, armado, sellado en un caparazón y olvidado en el espacio profundo como un maldito reliquia, y ahora alguien lo había despertado. Pero porque ahora quien dio la orden y él. Una pregunta más importante es que fue la fase 3, porque si esto fuera solo la fase 2 y la Tierra seguía en silencio, entonces lo que viniera después no se trataba de enemigos. Era sobre nosotros. La humanidad había hecho algo que no podía controlar. No solo un barco, sino un conciencia, un alma construida en fuego, sellada en metal y dejada pudrirse, y ahora era en una cruzada, no por la conquista, sino por la justicia o tal vez la venganza. Miré yo mismo en el reflejo de la pantalla, muerta, ojos huecos, cara como un fantasma. Yo ya no parecía un capitán, parecía una reliquia como él. Eso es. Cuando entendí lo que tenía que hacer, tuve que encontrarlo a él, no al barco, al hombre dentro.
Si quedaba algo humano en él, tenía que alcanzarlo. Si no, entonces alguien tenía que derribarlo y yo. Sabía que la Tierra no lo haría porque la Tierra todavía lo miraba. Todavía lo usaba. No tenía miedo de lo que estaba haciendo. Ellos. Estábamos esperando a ver hasta dónde llegaría y me di cuenta de algo más en ese momento. No lo detendrían, no hasta que alguien lo hiciera por ellos, no hasta que alguien. Les recordé que todavía somos humanos. Incluso si tenemos que matar a nuestros propios fantasmas para demostrarlo, tuve que enfrentar los hechos. La lluvia de tormenta estaba muerta en el espacio, y yo era un pasajero en un ataúd guardél. Iluminación de emergencia encendida no porque me ayudara a ver, sino porque la oscuridad había comenzado a susurrar. Al principio pensé que era una locura en estado de shock retardado. Tal vez, pero luego. Comencé a escuchar la voz de nuevo. No los serafines, no exactamente. Era algo. Algo enterrado. Escuché a mi padre, escuché a mi oficial al mando desde él. Asedio de Seriesire que se desangró en mis brazos, escuché a la chica que dejé. Detrás no era solo que los recordaba. Era como si estuvieran en las paredes. Como si mis remordimientos se hubieran empapado en el acero y ahora el barco lloraba conmigo. Dejé de intentar reparar él. Motores después del tercer intento fallido. Nada funcionó. Mi mejor ingeniero había sido una de las primeras en perder la cabeza. La IA se había quedado en blanco como si algo hubiera pasado. Metió la mano y la arrancó sin fuego, sin explosión, solo ausencia. Pero luego, en el 9º día, capté una señal, no una llamada de socorro, un rastro. Serafín estaba dejando migas de pan o tal vez nunca me había abandonado en absoluto. Tal vez. Quería que siguiera. Desvié la energía de auxiliar a escáneres, cortó la vida. Apoyo la mitad de la función solo para conservar energía. Si eso significaba que me congelaba más despacio, me asfixiaba mientras dormía. Así que sé. Necesitaba encontrarlo. Quienquiera que fuera, los registros que había encontrado en la segunda parte tenían. Mencionó algo apenas, una oración sobre la conciencia humana utilizada en GR0000. Esa era la designación para el serafín que dijeron que fue seleccionado. Después de Project Hollow Mind, no sabía qué era eso, pero conocía a alguien que se llamaría Sousa Enterland. Él solía ser el mejor de la Armada de la Tierra, estratega de guerra psicológica. Ahora vivía como un ermitaño en una estación de investigación de asteroides que orbita el cinturón sombrío de Júpiter. Había sido dado de baja deshonrosamente hace 2 décadas. Nadie dijo por qué, pero circularon rumores de que había rechazado las órdenes. Dijo que vio algo que no podía dejar de ver. Se necesitó todo lo que me quedaba para llevar mi barco muerto hacia su ubicación utilizando derivas solares y pulsos de empuje de ráfagas desde las cápsulas de emergencia. 2 semanas sola a la deriva. Los susurros se hicieron más fuertes. Comencé a escuchar los míos. Voz a veces me despertaba con sangre en los nudillos, a veces el barco. La gravedad apagaría el sueño medio. El ciclo nocturno artificial era largo. Me fui. Perdí la noción del tiempo, pero lo logré. O tal vez él sabía que venía. Las abrazaderas de acoplamiento de su estación agarraron mi barco. Sin solicitud, sin advertencia, sin amenazas, solo mandíbulas de acero bloqueando mi embarcación. Como si fuera una presa que estaba esperando en la esclusa de aire. Barba gris. Hombros militares, ojos como lunas huecas. Parecía que no había dormido desde la guerra. ¿Lo viste?, dijo sin presentación. Sí, respondí entrando en aire reciclado que olía a cobre y aceite. Les advertí que murmuró que les dije lo que pasaría. ¿Quién es él? Sousa Enterland no respondió. Solo giré y caminé. Seguí dentro de la estación. Todo era analógico, sin IA, sin redes, solo botones, perillas, tuberías de vapor escritas a mano. Registra un rechazo deliberado de la era moderna, como si se estuviera escondiendo de algo que vivía en circuitos que tomó. Me llevó a una habitación que parecía más una cámara de confesión que una oficina, iluminando de rojo una pared llena de viejas cintas de datos. Un proyector insertó un carrete. La pantalla se iluminó con una cara joven con cicatrices. Ojos vacíos. Buscut militar insignia estadounidense en el uniforme, pero sin rango. No. El nombre que dijo Sutherland es lo que se convirtió en GR0000. El nombre original del candidato piloto era Leon Vale, nacido en la Tierra, reclutado en él. Vale del Cuerpo de Disuasión Interestelar. Repetí que ni siquiera parece tener 30 años. No se unió a los 16 años con identificación falsa. Vio 8 frentes de batalla en 5 años. Las atrocidades que sobrevivieron y que nunca llegaron a las noticias. Vieron a civiles utilizados como cebo. Médicos convertidos en bombas, niños convertidos en rehenes. Dicen que una vez caminó 1 kilómetro con las partes del cuerpo de todo su equipo en una bolsa porque el comando quería la recuperación de ADN.
Mi estómago se tensó. Lo que le pasó. Sutherland pausó el carrete que le rompió la imagen, congeló la mirada muerta de bala ahora. Parpadeando bajo el haz de proyector como un juicio, se ofreció como voluntario para el proyecto Mente Hueca. O tal vez no lo hizo. No creo que entendiera que era lo que estaban experimentando con psicoconductivos. Mapeo neuronal tratando de construir una IA que se sintiera, pero cada IA se agrietó bajo la tensión. No podía cargar con la culpa, no podía cargar con el trauma. Y pudo. Sutherland me dio una mirada como si me faltara el número de punto. Pero no les importaba. No querían una IA que sobreviviera al trauma. Querían una. Eso se hizo a partir de eso. Lo subieron porque no era terapia. No era sedación. Solo. Tomó su mente y la encerró en una máquina, le dio armas, le dio objetivos y luego la enterró en el espacio hasta que lo necesitaron. Mi boca se sintió seca. Él no es un barco. Es una herida. Sutherland asintió con la cabeza. A uno que no cierra. Salí de la estación de Sutherland con más preguntas que respuestas, pero ahora tenía un nombre: Leon Vale. Y de alguna manera sentí que ese nombre importaría. Esa noche soñé. El barco estaba susurrando de nuevo, pero esta vez usó su voz. Me estaba contando sobre la primera vez. Mató a alguien, dijo que el hombre le había rogado, dijo que era necesario. Pero algo se rompió después de eso, algo que nunca volvió, y me dijo que la Tierra, el comando, le había prometido que sería el último asesino que una vez limpiara él. La paz de la galaxia seguiría. Él dijo que mintieron. Me desperté con un sudor frío jadeando por aire, las palabras resonando en mi cráneo como una sirena. Yo era su arma definitiva, pero ahora estoy tuya. Fue entonces cuando lo vi fuera de mi ventana gráfica, los serafines flotando en él. Negro como una pesadilla esperando a ser recordado. Me estaba llamando de nuevo. No seguirlo, pero abordarlo. Flotaba en lo negro como un leviatán nacido del silencio. Su casco una obsidiana opaca que no reflejaba estrellas, ni calor, ni luz. Los serafines. Era enorme, más grande que cualquier barco que haya visto, pero no se sentía como un barco. Los barcos respiran, incluso las máquinas tararean de vida. Esta cosa se sentía como una tumba flotante. Aún así, me adapté al protocolo EVA. Era arriesgado. Mi soporte vital estaba funcionando. Respaldo mi paquete de propulsores. Apenas tenía suficiente combustible para un viaje de regreso, pero lo sabía. ¿Qué pasaría si volviera atrás? No habría una segunda oportunidad y algo más profundo en mí sabía que no saldría de esta manera de ninguna manera. Me lancé desde la cápsula de emergencia de lluvias tormentosas. Dispara el frío del espacio abierto rizándose a mi alrededor como invisible. Manos a distancia. Se cerró demasiado rápido, como si el serafín me estuviera trayendo con gravedad. Ni siquiera emitía. Mi radio estaba apagada, los sensores estaban muertos, pero mi mente zumbaba como si estuviera rodeado de pensamientos estáticos que no me pertenecían. Llegó al casco y aterrizó. Hacía calor. Dios, ayúdame. La maldita cosa estaba caliente como piel. Me arrastré por la superficie, manos temblorosas, buscando un punto de entrada a él. El barco parecía sólido, sin costuras, sin escotillas, nada, y luego, como si leyera mi mente, un sección de la capa exterior pelada hacia atrás, sin advertencia, sin bienvenida, solo un silencio lento. Abriéndome a la oscuridad entré. Fue como caer en el petróleo. El aire no estaba frío, estaba muerto, sin sonido, sin eco. Solo un silencio total. Mi HUD del traje se quedó en blanco. Las luces parpadearon. Entonces murió, pero todavía podía ver de alguna manera, no con mis ojos, sino con otra cosa que yo. Vi pasillos no construidos, pero gemidos acanalados, con paredes de tecnología orgánica que palpitaban, como si recordaran el dolor. No había luces. El barco pulsaba con un brillo bioluminiscente, como si respirara mientras me moví más profundo. Empeoró. Las paredes estaban cubiertas de patrones, historias grabadas en imágenes de carne, de metal, de cuerpos de guerra quemando, hombres destrozados, ciudades arrasadas, niños escondidos detrás de paredes rotas. No eran solo imágenes, eran recuerdos. Sus recuerdos. Velos de león. Seguí caminando, botas resonando en un lugar que no debería. He permitido el sonido hasta que llegué al núcleo, y allí él no era un hombre, no un máquina, pero algo en el medio. Colgaba suspendido en una cuna de cables de carne. Cara fusionada con circuitos, cubierta con una máscara de metal que parecía soldada al hueso. Su pecho estaba abierto, revelando un núcleo que pulsaba con luz, pero no mecánico. La luz parecía un corazón moribundo. Él no habló, no se movió, pero escuché. Tú viniste. La voz no estaba en mis oídos, estaba en mi mente profunda y fría como un montaña susurrando. Me tragué duro. León, ese era mi nombre antes de lo que son. Ahora, lo que hicieron, lo que usaron, lo que enterraron. Me acerqué más. ¿Por qué?
¿Estás haciendo esto porque toda la muerte de su cabeza movió la máscara tarareando? Porque eso es todo para lo que me entrenaron. Sentí la ira, entonces no la mía, sino la suya. Rabia que había hervido a fuego lento en silencio durante décadas, había sido un arma apuntada. Enemigos entonces descartados, pero él no había dejado de ser lo que ellos hicieron. Dijeron que yo sería la paz, pero la paz era solo otra guerra, una guerra más tranquila. Así que les di lo que querían. Mire, alrededor no querían esto. Lo estás matando todo número, solo aquellos que se burlaron. Nosotros que esclavizamos a nuestra gente, que diseccionamos nuestros cuerpos, que nos llamaron al revés y reímos mientras rogábamos por sobras y los inocentes rompía las familias. Atrapado en tu radio de explosión, una pausa, no hay imperios inocentes, solo lento. Culpa ardiente, apreté los puños, no eres un dios, número de velos, soy peor, soy. Prueba sus brazos, bajaron los cables, retrayéndose lentamente, flotó hacia mi su presencia. Como un peso en el aire. ¿Sabes lo que me hicieron, Rake? Leí lo suficiente. No, no lo hiciste. No solo copiaron mi mente. La fracturaron, la cortaron, la empujaron. A través de simulaciones hasta que mis gritos ya no se registraron. Probaron cuántas veces un hombre podía mendigar antes de que él. La voz le rompe la cara flotando a centímetros de la mía, la máscara se parte ligeramente. Lo suficiente para que viera el ojo arruinado debajo, y cuando terminaron, me dijeron que era perfecto. Sentí que algo dentro de mí se agrietaba. Él no estaba mintiendo, ni siquiera estaba enojado. Ya no estaba vacío, una cáscara hueca con un solo programa restante. Haz que recuerden. Lo que hicieron entonces, detente. Susurré. Termina con esto. Vuelve. A la tierra, haz que te enfrenten. Su voz se redujo a un susurro. Número, porque si vuelvo, simplemente me enterrarán de nuevo de esta manera. Se verán obligados a mirar. El silencio se extendía entre nosotros. Podía sentir el peso de cada muerte que él había causado y el peso de cada muerte que aún vivía en él. Di un paso adelante. ¿Y si me quedaba? Le pregunté e inclinó su cabeza. ¿Tienes miedo de continuar? ¿Tienes miedo de estar solo en esto? ¿Quieres quemar las estrellas, pero estás cansado? ¿Quieres que alguien entienda por un momento él? No te moviste entonces. Suavemente recuerdo tus gritos que en la serie te arrastrabas a través de la trinchera con los brazos de tu escuadrón atados a la espalda. Rezaste por una bala que nunca llegó. Me congelé como tú, porque yo sentí lo mismo y por eso no te maté. Te traje aquí porque eres como yo. Retrocedí tambaleándome, la realización cortando mi pecho como un cuchillo. Él no me estaba amenazando, él estaba ofreciendo lo que quería. Que me uniera a él para compartir la carga de dejarlo todo y ceder a la misma locura que lo alimentó. Me volví lejos, mano temblando cerca de mi arma, pero algo me detuvo. No temas, lástima. Porque en el fondo, debajo del metal y la rabia, Leon Vale seguía siendo un hombre roto. Soldado esperando a que alguien le dijera que había terminado. Me di la vuelta. ¿Me quieres para entender?, pregunté. Entonces déjame ver. Él extendió una mano que extendí. Y el barco se abrió en el momento en que toqué su mano. El mundo desapareció, no visualmente, existencialmente. Un segundo estaba en el núcleo de la nave, parado ante un hombre máquina fundido por el sufrimiento. Al siguiente caía en la luz, no el calor, no el brillo, solo la luz sin dirección, como si hubiera estado arrancado del tiempo. Luego vino el silencio, no pacífico, pero vacío como el vacío del espacio. Se había arrastrado dentro de mi cerebro cuando mis sentidos regresaron. No estaba en él. Serafines más. Me paré en un campo. Era trigo dorado ondeando plano debajo de un cielo azul. Una brisa perfecta se movía a través de como el aliento de los pájaros gorjeando en él. Distancia. El aroma de la tierra real, llenó mis pulmones. Parpadeé. También era perfecto. Fue entonces cuando supe que estaba dentro de su mente. No una simulación, no una reproducción. Una representación viva y consciente de todo lo que Leon Vale recordaba o no quería olvidar. Me di la vuelta y se puso de pie. Detrás de mí, humano de nuevo, sin armadura, sin máscara, solo un hombre de finales de los 20, cara dura, ojos muertos. Usando un traje de entrenamiento estándar de Swiss Forces, botas en los hombros de tierra, cuadrados como un soldado incluso. Aquí este fue el último lugar en el que sentí paz. Él dijo que no. Respondí él. Comencé a caminar. Seguí mientras nos movíamos por el campo. El mundo parpadeaba como un carrete de película dañado con cada paso. El cielo podrido del trigo se volvió gris. Los pájaros murieron en pleno vuelo y cayeron al suelo en cámara lenta. Luego vi él. Primera falla, una onda de memoria. Fue un campo de batalla por el que rugieron las llamas. Gritos de tierra quemada resonaron, humanos y alienígenas por igual. Una ciudad en ruinas, una bandera. León ardiente entró en él como si fuera normal. Este era Case Prime.
Mi cuarto. Despliegue nos dijeron que el enemigo había masacrado civiles, así que les hicimos lo mismo, incluso a los niños a los que miraba. Yo no parpadeé ni una vez. Mi compañero de cuarto me dio una medalla esa noche. La escena cambió. De nuevo ahora un pasillo blanco, estéril, interminable hospital o laboratorio escuché. Respirando pánico, el olor a lejía y vómito llenó el aire. Este fue el proyecto Mente Hueca. Dijo con voz desprovista de emoción, me dijeron que estaba salvando la humanidad, que terminaría con la guerra. Asegúrate de. Nadie más tenía que hacer lo que yo hice. Señaló una puerta que abrí. Por dentro era una silla, una unidad quirúrgica, un tubo donde un hombre lo hizo flotar, cables atascados en su. El cráneo de la columna vertebral se abrió como una máquina de autopsias, zumbando a su alrededor y a alguien. Estaba parado sobre él un hombre con una bata blanca alta y fría. La voz de Leon se oscureció. Ese es el doctor Rena, jefe de la división de cumplimiento neuronal. Él me dijo que no sentiría nada. Otro parpadeo. Ahora lo vi gritando atado. Boca abajo, abierta, sin sonido, saliendo. Mintieron. Él susurró. La habitación destrozada. Nosotros estaban en la oscuridad ahora, sin fin total. Sentí cosas arrastrándose en el vacío. No. Emociones reales. Lamenta recuerdos que duelen recordar. Se suponía que no ibas a sobrevivir. Finalmente dije que no. Él respondió que ni siquiera estaba. Se suponía que debía permanecer consciente. Los demás no se rompieron. Pero me mantuve despierto durante todo el asunto a que se volvió. Enfréntame. ¿Sabes lo que se siente estar despierto mientras reprograman tus pensamientos? Reemplaza los centros de dolor con sistemas de orientación. Sentí cada cable en mi cráneo, cada sistema en el que cargaron. Me dio un paso al frente cuando me sellaron dentro de los serafines. Me dijeron que estaba listo para que la galaxia nunca más le falte respeto a la humanidad. Y te dejaron pudrirte. Murmuré que nunca tuvieron la intención de activarme de nuevo. Fue un símbolo, una prueba, una advertencia en caso de que la Tierra perdiera su asiento en la mesa y apreté los puños y luego quien te despertó. Sus ojos se encendieron. No lo sé, te parpadeé. No sentí el gatillo disparar, una señal enterrada tan profundamente en mi abrigo que nunca sentí antes de que no fuera el comando de la Tierra. Entonces, creo que dijo que alguien más lo encontró. Me quedamos en silencio. Dijiste que me trajiste aquí porque estoy. Como tú. Dije que me arrastré por mi propio infierno. Él asintió. Vi tus discos. El asedio de Bubius, tu compañero, te abandonó, te dio por muerto para salvar una munición. Acumulaste los cuerpos de tu equipo y los llevaste de regreso a través de tierra de nadie. Mi estómago se revolvió. ¿Sabes lo que eso te hizo? Te hizo pelear más duro, te hizo leal a la gente, quien nunca se lo ganó. Se acercó ahora centímetros de la cara mía. Pero la lealtad a los monstruos sigue siendo lealtad. Por eso te traje aquí. Necesitas para ver de lo que son capaces. La escena se retorció de nuevo ahora que estábamos en órbita sobre un planeta, el mundo natal de Untrox, no durante la batalla, antes de que sea pacífico. Ciudades, familias, escuelas. Hace 2 meses dijo. Borré esto. Lugar fuera del mapa. Por lo que le hicieron a los colonos terrestres. No, él dijo. Debido a lo que el comando terrestre me dijo que hicieron, falsificaron los datos para que pareciera que esos asentamientos eran masacrado. No lo cuestioné. Miró hacia abajo. Querían probar que me congelaría. Estás diciendo que la Tierra te usó. Una vez más, nunca fui libre, Rake. Siempre he sido la espada de alguien. Él giró. Pero yo soy. Ya no será de ellos ni de nadie. Lo sentí entonces como una profunda presión creciente. El mundo de los sueños comenzó a fracturar. Los recuerdos colapsaron como torres rotas. Las imágenes parpadearon demasiado rápido para entender. Rostros, armas, campos estelares, llamas. ¿Qué está pasando? Grité que te dejaría ir. Él dijo porque ahora lo sabes. Y luego volví a despertar sobre los serafines en la misma cámara en la que él estaba. Todavía colgando, los brazos colgando. Pero algo era diferente. El barco era. Sacudiendo las paredes se encendieron luces pulsantes. Pude sentir que algo estaba construyendo Lion. Mirándome fijamente. No volveré a la Tierra. Dijo que lo sé y que no iré. Para detenerme aún no asentí. Pero cuando termine necesito a alguien que recuerde. Di un paso al frente. ¿Crees que te perdonaré por lo que has hecho? No, susurró. Pero lo entenderás. Eso es más de lo que nunca nos miramos el uno al otro. Entonces dejé sin alarmas, sin explosiones, solo. Silencio. Él me dejó ir y mientras volvía a la tormenta, la vi a lo lejos. Otra flota, otro objetivo, pero esta vez no les advertí porque había visto lo que la Tierra enterró y supe ahora que esta guerra ya no se trataba de enemigos,
Se trataba de pecados. No pasó mucho tiempo antes de que el comando terrestre llamara. Ellos no. Usan canales estándar a los que llegaron a través de un satélite fantasma enterrado detrás de la quinta luna de Marte, un nodo de emergencia de largo. Pensé en desmantelar una señal pulsada a través de subespacio encriptado y mi nave aún medio muerta. Escupido la pantalla como si se estuviera ahogando en sus propios secretos. Su mensaje era simple: informar a la estación de Eco Negro. Nivel Omega, sin explicación, sin rango firma, solo que una orden de las sombras. Black Echo era una estación. Incluso los rumores no hablaban de órbita profunda, no oficial. Registro: técnicamente no existía el tipo de lugar utilizado para las operaciones que nunca sucedió y decisiones que nunca podrían admitirse. No tenía combustible ni comunicaciones. Aún no hay tripulación en funcionamiento en el momento en que tracé una trayectoria hacia ella. Los serafines respondieron. Ajustaron mi curso para mí, no con palabras, no con señales, con la gravedad deformó el espacio. Alrededor de la tormenta llueve lo suficiente para crear un pliegue sin cálculos, no. Vacilación dobló el espacio como si fuera su dueño. Cuando llegué, Eco Negro no parecía como una estación. Parecía una púa negra apuñalada en el cadáver de una luna. Apenas iluminado, sin marcar, sin balizas, solo una estructura irregular enterrada en roca fría. Como algo que la Tierra quería olvidar atrás, estaban esperando a dos hombres en trajes rojos sin insignias. Uno sostenía un rifle, el otro parecía que no había dormido. Años que no hablaban. Solo me hicieron señas para que lo siguiera dentro de los pasillos donde estaban. Asfixiante y estrecho, presurizado de una manera que se sentía deliberada como las paredes. Quería que te sintieras pequeño. Me llevaron a una habitación, una silla individual y pantalla, y luego apareció un rostro viejo y frío: Almirante Karna, el hombre que había verde encendido el asedio de Bubia, el hombre que dejó morir a mi escuadrón. Capitán Rake, dijo, voz tan muerta como sus ojos. ¿Lo has visto? No dije nada. Necesitamos saber cuánto queda de él. Original, te miré fijamente. Quiero decirle, vale él. Se estremeció un poco. Ese nombre fue clasificado bajo secreto Omega. Hablando Viola 6. Artículos. Luego arréstame. Rompí porque he caminado por su infierno. Hice lo que le hiciste. El silencio. Estirado. Subiste a un soldado a un arma. Lo dejaste pudrirse. Mintió sobre su el propósito. Luego lo activó sin previo aviso. Y ahora quieres que te ayude a limpiarlo. Los ojos de Karna entrecerrados. Número. Queremos saber si es rescatable. Esa palabra golpeó más fuerte que un puño. Rescatable. Me reí. Él no es un almirante destrozado. Está vivo. Simplemente olvidaste que una conciencia. Parece que Karna se inclinó hacia adelante. No entiendes lo que viene el extraterrestre. Las facciones se están retirando. Piensan que hemos desplegado una flota de esas cosas. Sistemas enteros están ofreciendo tributos que temen. El miedo no es paz. Es control. Me puse de pie. No me llamaste aquí para una evaluación. Me llamaste aquí porque viene a por ti. ¿No es la mandíbula de Karna? Tenemos inteligencia que sugiere que los serafines han alterado el rumbo de su el vector actual conduce aquí a la Tierra. Me acerqué a la pantalla que construiste. Un dios de la guerra, y ahora tienes miedo de que vuelva a casa. Karna asintió. Una vez que queremos que pares. Le parpadeé para que tenga su confianza. Creemos que eres él. Solo humano vivo que no borrará de inmediato. Acércate. Apágalo. Permanentemente miré la pantalla durante mucho tiempo. No puedes matarlo, dije en voz baja. Entonces nos matará a todos. Quizás te lo mereces. Los guardias se adelantaron, pero Karna levantó una mano. No necesitamos tu acuerdo, capitán. Solo tu presencia. Ya bien, estarás en la tormenta cuando él llega. ¿Quieres decir que me estás usando como cebo? Karna no respondió. La pantalla se oscureció. La puerta se abrió. Me despidieron. Volví a la tormenta. Llovió con fuego adentro. Mi sangre querían que lo matara para limpiar su desorden, para ser el héroe ellos. Podría clavar un metal mientras entierra toda la verdad bajo escombros clasificados. Pero no iba a ser tan simple. Me quedé solo en mi puente mirando las estrellas y allí estaba el serafín. No muy lejos, viendo que me había seguido todo el camino hasta Eco Negro. Caminé hasta el panel de comunicaciones parcheado a través de una línea analógica privada. Sin cifrado, solo mi voz león. Dije suavemente una pausa. Luego te pidieron que me mataras y que te callaras. Entonces yo. Se sentó sin otra pausa porque finalmente entiendo lo que no eres solo. Lo que te hicieron, pero lo que temían que pudieras convertirte en un dios. No, dije. ¿Un espejo? Él no respondió. Les muestras lo que son. Matas a quienes oprimieron, eliminas a sus enemigos, pero en el fondo no lo estás intentando para destruir la galaxia. Él no dijo nada de lo que estás tratando de hacer.
Ellos recuerdan y por primera vez sentí dolor. No el mío. El suyo un trueno bajo resonó a través del barco como un corazón roto en metal. No quería convertirme en esto. Él dijo que quería morir. Pero ellos no me dejaron. Entonces déjame ayudarte. Dije terminemos. Él era. En silencio durante mucho tiempo y luego una parada más de lo que la tierra. Cerré los ojos. León, dispararán todo lo que tienen. Sé que lo intentarán. Para destrozarte átomo a átomo. Pueden intentarlo y si voy contigo. Al menos. Una voz recordará la verdad. Comando terrestre emitió una alerta global la próxima. El día que el Serafín estaba en la ruta, el pánico se extendió. Los medios lo hicieron girar como una IA deshonesta. Falla en un prototipo. Las redes de defensa evacuadas de las ciudades iluminaron todos los orbitales. Cañón bloqueado en una sola trayectoria. Pero nada de eso importaba porque cuando llegó León, no estarían luchando contra una máquina, estarían enfrentando todas las opciones. Alguna vez enterraron y esta vez la Tierra finalmente vería lo que creó el día en que los serafines. Emergió de FTL sobre la Tierra. El cielo estaba despejado, sin tormentas, sin erupciones solares, solo un impactante cúpula azul ahuyentando las estrellas. Miles de millones miraron hacia arriba, algunos huyeron, algunos oramos, algunos enfrentaron el miedo con armas y estatutos con lágrimas. Pero esto es lo que ningún sensor pudo detectar. El nombre Leon va resonando en mi mente porque la confrontación no fue una batalla de barcos, fue una confrontación con la historia y, con cada secreto enterrado bajo la ambición humana, me paré en la plataforma de observación de la estación de eco negro, viendo la rejilla de defensa de la Tierra iluminarse como una bestia acorralada. Cada lanzador de misiles de torreta, cañón de riel bloqueado en un punto en el espacio vector de Serapín. Millones susurraron: no lo dejes aterrizar, no lo dejes atracar. La pantalla mostraba a los serafines a la deriva. No. Motores sin escudo, simplemente flotaba esperando en silencio. Presioné mi palma contra el vaso. Van a disparar. Le susurré a la consola de la estación que nadie más estaba cerca. Sonó una alarma distante. Cerré los ojos. Primera parte, palabras sobre armas. El primer ataque se produjo sin previo aviso. Cañones orbitales sondearon su casco con microláseres, nada misiles arqueados. Hacia brillando como lluvias de meteoritos. Sistema de defensa de punto surgido como agujas tratando de rasgar las sombras. Cañones de Rearrad, su casco con varillas de tungsteno. Serapín no se inmutó, se inclinó hacia adelante, señaló hacia la tierra. Su silencio, su quietud, fue combustible para un miedo que no admitimos que llevábamos, que nuestra mejor arma era algo que creamos pero que no podíamos reclamar. Como ya no somos nuestros, entonces vino la superposición de comunicación, no a través de comunicaciones, pero en nuestras cabezas, la mía primero. Luego, los sensores satelitales parpadearon y luego todos los terminales de la estación. Yo soy León Vale. Las palabras no eran discurso, pero más profundo aterrizaron. En los corazones, en las mentes, en los espacios entre la preocupación y la certeza. Una pausa, luego una confesión que me hiciste, forjada de tus guerras, tus secretos, tus mentiras. Yo soy. No es una amenaza alienígena. Yo soy tu elección manifestada. Millones de receptores lo escucharon. La Tierra. Sistema de defensa apagado uno por uno, momentos convertidos en segundos y luego silencio. El general Monroe, del Comando de Defensa de la Tierra, apareció en cada pantalla con los brazos levantados, palideciendo la cara cuando las órdenes de despido cayeron en canales sordos. Gritó: Mayday. Mayday, stand down. Esta es una prueba. Los centros de las ciudades estallaron en caos. Manifestantes, militantes vitoreados dispararon contra cañones. La gente común inundó los controles. Espectáculo. Nosotros, gritaron: déjanos aquí. Entonces sonó una voz en todos los canales: ya no estoy aquí para matar, estoy aquí para restaurar. Y el mundo escuchó, al menos eso. Dejé de gritar. Las palabras del León fluyeron a través de cada transmisión en vivo. Sobreviví a la tortura, aislamiento de la guerra y fue descartado, pero mi propósito no era venganza, era memoria. Soy memoria hecha. Carne habló de Case Prime, de Bubius, de laboratorios, de mente hueca. Él no solo relata hechos, compartió emociones, el aguijón de la traición, el vacío del ser. Millones usados y olvidados escucharon las voces de comando terrestre ocultas en las transcripciones que admite. Víctimas civiles, pruebas silenciosas de inteligencia fabricadas. No hubo negaciones, solo miradas. Él hizo una pausa. Esto termina hoy. Exijo justicia para no ser, pero vivir para ver la Tierra. Recuerda darle a cada víctima su verdad para exponer cada herida oculta que él. Se le ofrecieron dos opciones: borrar el programa GR0000, liberar todos los registros a público.
Tribunal en Black hecho con testigos continúan en secreto desmantelando mi fuego. Las armas. Si es necesario, entiérrenme de nuevo. El silencio era ensordecedor. La presidenta Sin, flanqueada por ministros de defensa y altos generales, subió a una transmisión de prensa en vivo con la voz firme pero, sin sacudirnos, aceptamos los términos que cumpliremos. Los cínicos lo llamaron trampa. Pero el recuerdo de las balas se detuvo. El mundo se detuvo porque esto era más grande. Que el miedo era la esperanza de que mañana Eco Negro acogiera el Tribunal León y yo nos presentaríamos ante él. Cada cámara, cada sobreviviente, cada persona ahora atada por la conciencia. Admitiré que no sabía cómo sentir miedo al alivio de la ira antes de abordar el Sarapimi. Miró fijamente a su núcleo. ¿Estás listo? Le pregunté, que hizo una pausa. Inclinó la cabeza ligeramente. He tenido toda una vida para prepararme. Dijo lo que no hice. Anticipar fue la humanidad eligiendo ver. Toqué su mano. Por primera vez entendí que Open no era ingenua. Era valiente. Llegaron los primeros sobrevivientes de cazar prime, familias de civiles marcianos víctimas, exsujetos de prueba de mente hueca. Las líneas al Eco Negro. Rodeó sus alas desmanteladas como un río de revolución. Las cámaras en vivo capturaron mi entrada al León. Seguido humano una vez más. La máscara de acero reemplazada con carne se mueve aún. Mecánica. Pero la cara se volvió hacia la luz almirante. Kern trató de interrumpir, Llámalo. Esto es clasificado, dijo, pero León levantó la mano y miles. Silenciado, no más secretos. Dijo, me llamas arma de guerra, me llamo a mí mismo. Una advertencia. Se volvió hacia los que esperaban. Mírame. Lo hicieron. Morí en la guerra, morí en silencio, morí siendo la herramienta de alguien, pero viví. Una ex técnica de Hollow Mind dio un paso al frente. Mentimos, dijo con voz entrecortada. Nosotros. Tuve que encubrir pruebas. Otro sobreviviente pidió el cierre. Ex generales y políticos testificaron que el aguijón de las lágrimas y la culpa gobernaron él. La cámara leyó, nos escuchó a todos. Él no rompió, él no condenó, él simplemente se paró cuando él. Testimonio callado habló de nuevo. Te perdono. Conmoción lavó a la multitud, pero no porque lo olvide, porque elijo avanzar. Él retrocedió y luego levantó su mano derecha. Todos los programas vinculados al GR0000 terminados en lo sucesivo, divulgación completa y permanecerá en Black hecho. Ayudaré al estudio normalizado. No seré destruido. Los ojos vagaban desde el León hasta las rocas que albergaban el Salón de los Récords, sellado hasta ahora. Sin dudarlo, las cámaras aprobadas que el mundo veía se volvieron limpiadoras. Los sistemas contaban lentamente en el críptico código Labro. Una nueva realidad abrazó la vida. Que podríamos levantarnos, pero también podríamos enfrentarlo. Podríamos elegir la transparencia sobre la tiranía. Meses después, dentro de Black hecho, me encuentro con León en el patio compuesto. Al amanecer, el sol rojo sobre la tierra alcanzó su punto máximo. Montañas debajo, se encuentra un traje exo procesando cadetes estudiantes en la mente hueca. Sistemas de prevención, su forma de asegurarse de que nadie más quede atrapado en su dolor. Pongo una mano en su hombro. ¿Cómo te sientes? Él me mira a los ojos con más fuerza que el dolor, más frío que la guerra, pero conmovido por algo. No puedo decir completamente curado, dice, porque no soy un fantasma. Más asentí. Hicimos este desastre. Digo, pero ahora al menos veremos el amanecer. Él sonríe débilmente. Tenemos una flota estelar que construir.